Muy buenas noches, sábado 7 de la noche y ustedes y nosotros cumpliendo la cita con Telecafé TV. Yo soy César Augusto Montes y estoy a cargo de la Defensoría del Televidente, un espacio de Telecafé que se preocupa porque usted, todos sus vecinos, nosotros, las personas que vemos televisión, todos o casi todos, tengamos opciones, tengamos criterios de visualización, aprendamos un poco cómo funciona este medio y escuchemos puntos de vista, alternativas, quejas, propuestas, pero que entre todos construyamos nuevas maneras de ver la televisión y de hacerla más cercana a nosotros, al público y más interactiva e interactuante. Hoy el tema que nos ocupará será en general el humor, en general, pero en específico el humor en televisión y en Telecafé. Para eso tenemos un invitado, una persona cuya cara, cuyo rostro es muy conocido, creemos nosotros, en la región. Ha estado presente en Telecafé en varios espacios y es más conocido como Cafecito, pero se llama Uber Hernán Román. Bienvenido, Uber. Gracias, César. Un abrazo especial y a todos los televidentes que en este momento están aquí conectados con Telecafé. Seguro, usted es tal vez de las figuras, diría yo, que más puede recordar la televidencia regional, ¿no? O sea, no hay muchos humoristas que tengan espacios o que hayan tenido espacios en televisión. Bueno, ha sido una bendición grande haber podido hacer parte del canal durante diversas etapas y, pues, como tú dices, a veces no es posible la cercanía a los medios de otra gente que, como yo, pues hacen toda la misma gestión de humor y de comicidad. Sabíamos que usted se ocupa de varias cosas del área del entretenimiento, a pesar de que usted estudió una carrera más bien seria, entre comillas, que es, ¿cómo se llama? Es filosofía antropológica. Pero bueno, filosofía antropológica en últimas es vida diaria, es gestos, es total, es aplicación total, claro. Decía, usted se dedica al entretenimiento, a hacer reír, a montar cuadros, situaciones, sketches que llaman ustedes. Y de eso, digamos así, que usted vive, Cafecito. Sí, es mi oficio. Pues hemos sido bendecidos con mucha aventura en lo que hacemos y pues ya es una marca reconocida a nivel nacional y vivimos de eso, vivimos claro, de chiste. Originalmente, usted y su grupo fueron conocidos más como los Dementes del Quinto Patio, inicialmente. Sí, fue una agrupación que tuve el privilegio de tener hace 15 años con otro humorista de la región, Ferney Díaz Serrucho. Hace 15 años termina el ciclo con los Dementes del Quinto Patio y ya Cafecito empieza a gestionar su elenco y su grupo. Su espacio. Y posteriormente usted se presenta como Cafecito en La Hora del Cafecito y en ¿cuál otro espacio? Sonríe, Mañana Será Peor, que fue otro programa que tuvimos acá de mucho rating y de mucho éxito para los televidentes. Sonríe, Mañana Será Peor o Podrá Ser Peor. Sí, exacto. Es una frase sustentada en la ley de Murphy. Ah, sí. De hecho, el programa era muy catastrófico. No hay nada más cercano al humor que la tragedia. Uno se ríe del señor que se cayó, de la impotencia del que ya está senil, de las dificultades del matrimonio. Todo el referente que genera cualquier cuota humorística es trágico. Entonces, ese programa está sustentado en la ley de Murphy. Sonríe, porque mañana será peor. La razón por la que tengamos aquí a Uber o a Cafecito es para que hablemos un poco más de la importancia del humor. Entonces, en términos generales, ¿es necesario el humor? ¿Usted cómo lo ve? ¿Por qué es tan importante o por qué no? El ser humano siempre ha tenido la necesidad urgente del humor. Desde que el Homo sapiens tuvo conciencia y razón, empezó a armar conflicto, porque no hay nada más conflictivo que ser consciente del entorno. La vida de por sí ya es caótica. Las responsabilidades, las cosas que tú tienes que asumir, los proyectos que hay que generar. Entonces, toda esa seriedad que genera la razón, por némesis o por antítesis, tiene que generar una cuota que lo salve. Y esa cuota es el humor. De hecho, siempre he dicho que el grado de inteligencia de una persona se mide por el grado de humor que tiene. Hay gente que es tan amargada y tan conflictiva hacia adentro que ni siquiera le cuesta trabajo reírse de sí misma o reírse del entorno. El Cafecito, pero en el caso concreto, la televisión. ¿Por qué cree usted que debe haber espacios de televisión que se dediquen al humor o que tengan aspectos humorísticos? Claro que sí. Dos factores son primordiales en la televisión: el entretenimiento
y la formación, o sea, hasta donde sea posible, por lo menos generar criterios. Si no se puede pensar en que se eduque a través de la educación, la televisión tiene que generar criterio. Y si va a generar criterio, pues qué mejor forma de fusionar los dos, generar criterio y entretener que a través del humor. ¿Sí? Yo creo que si uno de los objetivos base de la televisión es entretener, tiene que haber una cuota de humor dentro de cualquier programación o parrilla televisiva. Pero pensemos un poquito desde lejos. ¿El humor consiste en qué? ¿En hacer que sucedan cosas que uno medio espera que sucedan y que pueden ser crueles, como usted decía ahora? ¿O cuál es como la lógica detrás del humor? Cantinflas tenía una frase que a mí me gusta muchísimo. Dice, el comediante o el actor es un espejo donde la gente va a ver y se ve. ¿Sí? ¿Qué nos causa comicidad? Que yo digo, o eso me pasó, o así es mi papá, o yo tengo una tía que es así, y eso me genera comicidad. Por ejemplo, cuando lo imitan a uno. Exacto. De hecho, lo que te decía ahorita, el humor nace de la realidad, por más abstracto y absurdo que parezca. Tiene una cuota de realidad. Y es esa realidad la que entretiene. Porque es sentarme a verme, como cuando me siento a ver una novela, o a verme una serie, o a verme una película, me siento a soñar en esa realidad. Y el humor, pues, te trae a una realidad que es caótica, pero que genera comicidad por el hecho de que o ya la he vivido, o tengo un referente de alguien que ya la vivió. Usted aludía hace un rato en alguna conversación introductoria a las crueldades, a las tragedias. ¿Por qué será que entonces nos parece bueno o chistoso eso, que alguien se caiga o que usted en sus representaciones muestre que alguien es torpe y tartamudea o se equivoca o le da miedo? Porque es imposible abiertamente reírse de la realidad. La cultura nos condiciona, ¿sí? Usted no puede soltar la carcajada en un restaurante porque no está permitido. Usted tiene que respetar la autoridad. ¿Sí? El humor es transgresor, es como esa licencia que tiene el ser humano de poderse pasar otras líneas que en la realidad cotidiana no son permitidas. Entonces, si alguien se cae, pues tú retienes la risa, pero dentro del espacio cómico, pues, la risa es normal que se genere porque es un acto que dentro de la cotidianidad no sería tan bien visto. Pero casi siempre hay ese juego entre lo que espera uno que suceda y lo inesperado. O sea, es chistoso que suceda lo que no debía suceder. Claro, claro. Pero a veces las narraciones de ustedes en televisión o en sus presentaciones, uno ya más o menos que sabe que lo van a coger o que se va a equivocar o etcétera. Pues lógico, aunque el humor en esta última década ha tenido una evolución y unos distanciamientos de eso. De hecho, ya muy poco se ve el cuentachistes. Hace 10 años el humorista se paraba en un escenario a contar temas cortos, exacto. Ya hoy es una historia que va enlazada, puede ser una misma representación de los mismos chistes, pero va enlazada buscando eso. Pero buscando un supuesto personaje o él mismo. O él mismo, exacto, pero buscando el salto que no espera el público y que va a generar la comicidad mucho más allá. Y de pronto el juego de palabras, ¿cierto? El cómo las palabras, los sentidos de las palabras pueden tener más de una significación. Claro, además que el lenguaje español, me atrevería yo a decir que es uno de los más ambiguos. En el inglés todo es muy preciso, el francés es muy preciso, el alemán es todavía más preciso, pero el español tenemos por jergas, por dialectos, por zonas, que una sola palabra representa 1000 cosas. Entonces es jugar con esa dualidad nominal de las cosas para poder hacer humor desde el punto de vista semántico o desde el punto de vista de la picardía que ya uno genera, uno lanza el vocablo y el público es el que le da la interpretación. Miremos un poco lo que opinan los televidentes sobre por qué es importante el humor y si les gusta en general los programas de humor. César y televidentes, un cordial saludo. Hoy salimos a las calles de la capital quindiana a preguntarle a las personas si les gustan los programas de humor y si de pronto creen que hace falta más programas de este tipo en la televisión regional. Pienso que a través del humor se pueden hacer críticas constructivas sobre nuestro gobierno, nuestro sistema de políticos, todas esas actividades que hace la sociedad. A través del humor fino se puede hacer críticas constructivas. Humor normal, de chistes, nada negro ni nada de eso.
¿Usted cree que de pronto a la televisión regional le hace falta este tipo de programas? Sí, creo que sí, porque solamente pues conocido está Suso y Sábados Felices nomás. Sí, creo que sí, para distraer más la gente. ¿A usted le gustan los programas de humor y de qué tipo? Me gusta Sábados Felices. Sí, claro, el de Sábado Felices. ¿Usted cree que a la televisión regional le hace falta programas de humor? Sí, bastante. ¿Por qué? Para recreacionarnos y mirar mal y no mirar tanto espectáculo de violencia. No, realmente no me gusta el humor. ¿Usted cree que de pronto a la televisión regional le hace falta este tipo de programas o no? Quizás sí, para que las personas se entretengan un poco. De todos, lo humor, lo que sea, porque soy antioqueño. Bueno, cuénteme, ¿usted cree que de pronto le hace falta a la televisión regional más programas de este tipo? Claro, para la juventud y para que esa juventud de hoy en día entre en lo que nos ha tocado ver a nosotros, que son historias muy buenas. Sí, señora. ¿De qué tipo? Chistes. ¿Usted cree que de pronto a la televisión regional le hacen falta programas de humor? Sí, harto, porque yo la veo y sé qué programación manejan allí. Pues continuemos conversando con Cafecito, con Uber Hernán Román, ¿cierto? Tiene además usted nombres como, nombre y apellidos como compuestos de 2 sílabas y breves y sonoros, pero no le gustan. ¿O es más pegajoso, más representativo Cafecito, inspirado en qué? ¿En nuestra región? Bueno, no, mi nombre me encanta. Sí. Mi nombre me encanta, además que es muy sonoro, es muy... Sí. No, el Cafecito nace de otro de mis oficios, que es el repentismo, la trova. ¿Sí? Claro. Yo fui el primer niño que trovó a nivel profesional en Caldas. Y entonces entre los trovadores de la época pues, decidieron que como era el pequeño, era el Cafecito. Y no crecí mucho, me quedé caturro, entonces siguió siendo el nombre artístico. Y a propósito, ¿tiene algo de diferente usted que se mueve no solamente en estos canales y no solo en nuestra región, sino que se presenta también fuera de nuestra región? ¿Tiene algo de característico su humor que pueda decirse es de esta región? Total. ¿Cómo qué? Total. Tuve la oportunidad de representar a Colombia el año antepasado en un festival internacional en Barranquilla, donde vinieron cubanos, mexicanos, y cuando yo llegué, pues todo el mundo dice, el paisa, entonces, el referente antioqueño, ¿cierto? Lógico, somos de la misma mata, pero... Como nietos. Exacto, como nietos, pero la textura, el tipo de lenguaje que se genera, incluso hasta el vocablo. Nosotros voceamos menos, sí. y la textura del contenido del humor es un humor más más coloquial y menos tirado, por decirlo de alguna manera, menos desgualetado. El encanto antioqueño es el desgualete. Ellos tienen más la astucia... campesino, más directo, más elemental. Sí, exacto. Ellos tienen el encanto de ser un poquito más transgresores. Uno es un poquito más medido, aunque tenga la misma esencia, uno es un poquito más medido y trata de ser más inteligente en lo que hablábamos ahorita del uso de las palabras de doble sentido. Pero digamos que usted nota también diferencia entre lo que usted hace en sus shows, en las presentaciones suyas, y lo que se puede hacer en televisión. ¿Cuáles serían esos límites o las diferencias cuando usted piensa en un programa de televisión o piensa en una Claro, pregunta? total. No es lo mismo el humor que yo hago para televisión que el humor que yo hago para radio, ni el humor que yo hago en shows. De hecho, no para todos los shows puedo llevar mi mismo espectáculo. Muchas veces el referente que tengo me toca modelarlo porque el público es familiar. Entonces ya no puedo abusar de la picardía ni de... La picardía casi siempre se relaciona con el erotismo y el sexo, ¿cierto? Claro, casi siempre va referenciado a eso. Entonces, su limitante, entre comillas, sería, si hay niños, los chistes cambian. ¿Y en televisión también está esa limitante, o no? Total. De hecho, más que los chistes, cambian los términos. A ver. ¿Sí? Cambian los términos. Yo puedo ser pícaro sin ser explícito. De hecho... En televisión no debería ser explícito. Claro, no, total. De hecho, si uno como humorista lo hace, pues muestra que carece de recursos y sería un poquito agresivo para un público. Chabacano, sí. Hacer reír con el madrazo es muy fácil, pero buscar un humor inteligente que entienda y respete que el público tiene la capacidad de generar el otro 50% del chiste sin ser explícito, pues hace más valioso el proceso humorístico. Entonces no es lo mismo el humor que yo genero para televisión, no es lo mismo el humor que yo genero para radio, porque en radio tengo que abusar es de lo sonoro, ¿sí? Y no es lo mismo lo que genera un espectáculo de humor.
Y cuando usted se presenta como mago, generalmente es para públicos infantiles, claro. No, la magia que yo manejo también va con el referente cómico. De hecho, pues a nivel del Triángulo del Café soy uno de los pocos magos cómicos. Entonces, mi espectáculo es para niños o adultos. Pues también tiene cada ejecución de efectos destinados a cada público, pero sustentados también en la comicidad. En las temporadas en las que usted ha estado presente en Telecafé, en este momento no habría un claro referente semanal. Usted hacía un programa semanal, digamos el último era La Hora del Cafecito. Esas rutinas, ese inventar, ¿se va volviendo pesado, difícil o uno puede reencauchar, casi repetir temas a las 3 semanas, a los 2 meses? Pues mi preocupación fue nunca repetir. O sea, habían estructuras de personajes. Tenía, por decir algo, los 2 chicaneros, el típico caldense o colombiano que no se deja echar tierra del otro y siempre tiene más que el otro. Entonces está la estructura y la línea de los personajes, pero siempre las connotaciones del sitio o del tema que estaban tratando era un tema totalmente diferente. Usted tenía que inventarse. Exacto, cada 8 días había, y con la dificultad de que el único libretista del programa era yo. Y en eso quiero hacer una claridad, una cosa es el cómico y otra cosa es el humorista. El cómico es un actor que tiene vis cómica y que repite un texto, un libreto que escribió un humorista, ¿cierto? Entonces, hay cómicos que si no tienen quien les librete, pues no tienen cómo renovar. El humorista, pues puede ser comediante también, pero es el que crea humor. ¿Y de qué manera usted se preocupaba porque ese humor, esas historias, se parezcan a lo del televidente común, a la gente de nuestra región, al empleado, a la ama de casa, a la secretaria, al profesional? Bueno, esa fue una bendición que tuve estando en el canal. O sea, en el canal yo manejo aquí dos tipos de población. La población urbana y la población rural. Claro, ¿cierto? en el eje cafetero claro, somos un híbrido de las dos cosas. Entonces tenía que preocuparme porque aunque el lenguaje fuera muy inteligente, pues fuera un lenguaje muy para todo el público que recibía el programa. Entonces, el cotidiano vivir le está generando a uno temas, le está generando a uno cosas. Uno va en la buseta y escucha el comentario, ese comentario me sirve para generar la idea. Y me interesaba mucho que el público se viera ahí, que el público viera en un viejito que tengo que se llama Matusalén, viera al abuelo, viera al tío, las cosas típicas del viejo. Pero usted se idealiza, se proyecta a un tipo de audiencia, ¿que es quién? Cuando usted está escribiendo esas historias, ¿usted qué recomienda y cómo lo hacía usted? Uno piensa, Telecafé tiene este tipo de audiencia, ¿cuál? No, toda. Así podemos hablar de la persona que vive en la ciudad, pero que viene de esta tierra. Tiene el abuelo de la finca y el fin de semana se van a visitar a los abuelos a la finca. ¿Cierto? ¿Sí? O ya está, o la chica que está aquí ya terminando su doctorado, su maestría en su universidad, pero viene del municipio y conoció qué es la finca y conoció qué es el pueblo y tiene ese referente. Entonces, así sea público de la ciudad, tiene ese referente ancestral, arriero, ese que viene en el ADN de todos los del Triángulo del Café. ¿Y el café mismo, su rutina, sus procesos de producción, hace parte o hacía parte de su rutina? Sí, claro, teníamos, de hecho teníamos 2 personajes muy del pueblo que hacían referencia a eso. La idea siempre ha sido esa, que todo proceso televisivo que se haga a nivel de humor, pues sea un proceso que motive en la persona que está viendo esos referentes que él vive, esa vida cotidiana que él lo inunda y que lo lleve no solo a reírse, sino también como a complacerse con esa herencia que trae, que a veces mucha gente en los procesos de televisión olvida y empiezan a extrapolar cosas de otras comunidades, de otras culturas que nada que ver con nuestra tierra. Yo diría que ese tendría que ser el potencial del canal regional, o sea, usar nuestras realidades para hacer contenidos televisivos. Pues estamos conversando con Uber Hernán Román Cafecito, un humorista quien ha tenido varias experiencias con Telecafé en términos de hacer programas, rutinas, presentaciones y bueno, ahora sigue viviendo de ello, aunque en este momento no está presente en un programa. Vamos a preguntarle a propósito a los televidentes de nuestra región, a una muestra pequeña, ¿qué piensan de ello? Es decir, ¿considerarían que Telecafé debería tener programas en los que el humor sea más explícito, que sea específicamente programa de humor? ¿A ti te gustan los programas de televisión sobre humor? Sí, claro. ¿Por qué te parecen importantes? Porque ahora la televisión todo es violencia
necesitamos reírnos. Bueno, ¿y crees que hacen falta programas de humor en la televisión regional? Sí, claro, es que ahí no hay. ¿A usted le gustan los programas de televisión de humor? Sí. ¿Por qué le parecen buenos o importantes? No, porque divierten a la gente. ¿Y usted cree que hacen falta programas de humor en la televisión regional? Sí, claro, hace falta. Porque es muy importante distraer a las personas. ¿A usted le gustan los programas de televisión de humor? Sí, a mí sí me gustan los programas de televisión de humor, sí. ¿Por qué le gustan? ¿Por qué le parecen importantes? No, me gustan por, ¿cómo le digo? No, porque se divierte uno, no los distrae. ¿A usted le gustan los programas de televisión de humor? Sí. ¿Por qué le gustan? ¿Por qué le parecen importantes? Porque distraen las personas y no están y no hay como esos que hacen disfrutar a la familia. Pues como ven, amables televidentes, a casi todos nos interesa el humor, aun cuando no necesariamente nos hace reír lo mismo. De hecho, como decía ahora Cafecito, aunque uno tenga ese referente regional, el café, el ciudadano promedio, ningún ciudadano es promedio, es decir, cada uno es diferente, menos dedicado al campo o más, comerciante, profesional, más o menos conservador o menos conservador, mayor o menor de edad, niños, señoras, amas de casa, intelectuales, qué sé yo, profesores. De manera que nunca habrá, le pregunto Cafecito, habrá un chiste, una rutina que a todo el mundo le haga reír. Bueno, todo proceso artístico es muy subjetivo. De hecho, uno a veces encuentra gente que le dice a uno, no me gusta tu humor. Y es válido, claro, es lógico. O ¿quién le dijo a usted que era humorista? Válido, válido. Sí, siempre suele pasar, claro, porque todo lo que sea estético, pues son términos tan universales que son ambiguos, para muchos nada que ver y para otros sería fantástico. De todas maneras, sí hay algo que anotar, y es que en esta región cafetera hay si pudiéramos hablar pues de un promedio, por decirlo de alguna manera, el caldense, el risaraldense, el quindiano ya tiene un nivel muy alto de humor. O sea, hasta el más serio es del dicho, es del tiro. Somos informales. Somos hiperbólicos, todo, dicharacheros, conversadores a morir. Entonces, el promedio que debe uno como humorista sobreponer para la comicidad es muy alto. ¿Sí? Entonces aquí, además que las redes ya han invadido de humor, saturado de humor. Entonces, hay mucho surtido, mucha oferta. Exacto, mucha oferta. No era como antes que uno iba a elaborar una rutina de humor y casi nadie la conocía. Hoy en día hay un suceso y ya el humor se volvió viral y ya es un tiro que ya tú no puedes agotar porque ya está agotado. Pero déjeme le pregunto a propósito de eso y de la audiencia, que es nuestra razón de ser. La gente algunas veces se le llegó a quejar, a decir su tema, el tratamiento, los comentarios no me gustaron. Bueno, gracias a Dios, por lo menos nunca me lo hicieron saber. Pero no me lo han hecho saber. Pero sí de pronto pues hay mucha prevención. Ajá, hay mucha prevención. Desde que uno llega hay mucha prevención. Mira, suave en los términos, por favor. El lenguaje, por ejemplo. Sí, mucho tacto. Sí. Pero, Cafecito, a veces y contemporáneamente cada vez está más presente la preocupación por discriminar. O sea, no discriminemos. Segundo, por no burlarse del diferente. ¿Usted qué límites tiene con respecto de eso? ¿De la preferencia u orientación sexual erótica? ¿O el ser así o asá? ¿O el ser mayor menor? ¿Hay algo de burla ahí también al tipo de comportamiento de las personas? ¿Usted cómo se Pues cuida? dentro de mi espectáculo yo siempre me armo personajes que se autoburlan. Ajá. Primero, para que el público no se sienta agredido. Segundo, por lo que te hablaba ahorita, la idea es que el público se vea en mí. Sí. Tercero, siempre el referente humorístico va a ser la connotación, la confrontación, la comparación. Sería ilógico pensar en un humor que no esté planteado así. De hecho, desde las cortes estaba el bufón que eso hacía. El arlequín que lo que hacía era comparar, pero el bufón era agreste, era directo, era
se burlaba o imitaba, por ejemplo, al que cojeaba o al que tenía un problema Claro, físico. exacto, correcto. Pero eso ahora es, digamos así, políticamente incorrecto. O sea, no es incluyente. ¿Usted lo evita? ¿O Yo lo debería evito, yo lo evitarlo? evito. Trato, pues, o sea, el humor es tan amplio. El humor es tan amplio que, lo que yo te decía ahorita, uno no puede ser facilista en esto del humor. El humor, no hay nada que no contenga humor. Entonces, habiendo tanto contenido, pues qué necesidad de agotarme con lo más fácil. Claro, finalmente, como decíamos al comienzo, conversando con Uber Hernán Román, cafecito, hay situaciones inesperadas, diferencias, formas de actuar que cuando las imita el humorista o el cómico, dependerá, puede ser que a muchos nos agrade. Pero es muy interesante esta última parte en el sentido de hasta qué punto el humorista puede ofender, molestar, a pesar de que a la mayoría le guste. Casos clásicos, la homosexualidad, casos clásicos, una persona con problemas de labio leporino, o caso clásico, una persona que tiene dificultades o cojea, etc. Gracias, Uber Hernán, por acompañarnos hoy. A ti, César, muchas gracias y un saludo especial a todo el público que hace posible esta realidad que es Telecafé. Y como ustedes ven, el humor está presente en la vida diaria, está presente de alguna manera en los canales, en los programas, no solamente en los programas de humor, pero interesante esta opción de volver a los programas de humor abiertos. Quedamos así por hoy. Gracias por su atención y en una semana más Telecafé TV.